Cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte moral se extingue, pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo. Platón. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más a un episodio, como cada jueves, de su podcast, Cazadores de Historias. Creo que empezamos esta vez muy filosóficos, por lo menos con el intro. La muerte, Platón. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, aquí andamos otra vez para traerles unas cuantas historias. Si no me equivoco, esta vez son 3 historias. Ajá. Y vamos a hablar de la vida después de la muerte. Uy. De hecho, no sé si la han visto. Digo, yo no soy muy creyente de esas cosas, pero vi algunas historias y chequé esa serie que está en Netflix que se llama Sobrevivir a la muerte. Ahí, No, pues, sí. ¿es un documental o qué es? No, son como 6 capítulos, como una miniserie, como 6 u 8 capítulos, Ficción, que se ¿no? llama Sobrevivir a la muerte. Pues lo manejan ahí como eventos reales, pues. O sea, hablan personas que realizan esas cuestiones de mediums y cosas así, que se contactan. Bueno, ahí les repito, es Sobrevivir a la muerte, está en Netflix. Por si es algún tema que les interese, pues échense un clavado. Les digo, son como 6 u 8 capítulos. Ok. Pero ¿es como de reencarnación o...? Habla de varias cosas, como ahora sí, como de diferentes formas de sobreviviendo a la muerte. Hablan de reencarnación, hablan de comunicarse con personas que ya no están aquí, o las personas que como que estuvieron en alguna situación que estuvieron muy cerca de la muerte y que vieron la luz, pero al final se regresaron. Ajá. Exacto. Suena interesante. Sí. Pero bueno. De hecho, me parece que la segunda historia que les traigo la tocan en esa serie, pero bueno, ya ustedes decidirán si las ven o no. Por lo pronto vamos a platicarles las historias que les traigo el día de hoy, que son 3. Adelante. Nos arrancamos con la primera, que se llama Mantente sobre la roca, que la compartió Lon, y dice como sigue. Tenía 14 años y era junio de 1992. Estaba en el segundo de bachillerato, en la tierra más hermosa conocida por el hombre. Estaba en mi lugar favorito de esta tierra, Maui, en Hawái. Agua azul todo el año, vegetación verde, cuevas escondidas y cascadas por toda la isla. Durante 6 meses formé parte de un programa juvenil ahí, todos chicos de entre 14 y 16 años. Nos pagaban por recoger piña, uno de los trabajos más exigentes físicamente que había conocido. Trabajábamos de 8 a 10 horas diarias, llevando defensas para protegernos de los filos dentados de las hojas de pino. En nuestro tiempo libre explorábamos todo lo que podíamos de la isla y el océano. A los 4 meses de empezar a trabajar, mis amigos y yo nos enteramos de que había un lugar secreto para saltar desde un acantilado que los lugareños llamaban Iron Maiden. Estaba a 3 kilómetros de la playa de Black Rock, al oeste de la isla. En aquel momento todos nos considerábamos nadadores adecuados, capaces de llegar hasta esta roca. Empezamos a nadar con entusiasmo, siguiendo a un lugareño de confianza que ya había estado antes en aquel lugar.
Alrededor de 1,5 kilómetros después de comenzar a nadar, la orilla apareció como una pequeña línea en la distancia. Un amigo mío tenía dificultades debido a las aguas agitadas y a las fuertes corrientes submarinas. Me quedé con él hasta que se sintió cómodo para continuar. Le dejé ir delante de mí mientras continuábamos nadando. Me sorprendió ver que empezaba a tener problemas para nadar. Estaba bastante rezagado con respecto al grupo, así que ahora estaba solo. Me asusté un poco y empecé a flotar, y ahí conservar mi energía como me habían enseñado. Al cabo de un rato me pregunté si debía volver a la orilla. En cuanto empecé a nadar de nuevo, mis músculos se acalambraron. Noté cómo cada extremidad se tensaba y dejaba de moverse a medida que aumentaba mi pánico. El dolor era intenso. Mi cuerpo empezaba a enfriarse y comencé a hundirme. Respiré todo lo que pude, pero mi cabeza se hundía. Solo había oscuridad bajo de mí, tan profunda como el agua. Me entró pánico y mis extremidades no se movían. Mis pulmones empezaron a arder y mis extremidades me dolían y se entumecían. Mi cuerpo temblaba de frío. Exhalé el último suspiro y empecé a llorar. No quería morir, pero estaba solo, hundiéndome aún más en el agua oscura, a punto de aspirar mi último y doloroso aliento. Mi vista se volvió roja. Luego vi negro, como un túnel. Apenas podía ver la luz por encima de mí. Después de temblar incontrolablemente, finalmente dejé entrar el agua de mar en mis pulmones mientras tosía de dolor. Entonces el tiempo se detuvo. Miré alrededor del abismo acuoso y me di cuenta de que ya no tenía frío. Todo estaba congelado a mi alrededor, como si el tiempo se hubiera detenido. Nada se movía, todo estaba silencioso. Empecé a ver recuerdos como si lo estuviera reviviendo. Experimenté recuerdos felices de cuando era muy joven, antes de que pudiera hablar o caminar. Reviví recuerdos cariñosos de personas y lugares que me rodeaban mientras crecía. Incluso los recuerdos tristes me llenaban de alegría por los momentos que vivía. Pasaron los años y a pesar de la corta que había sido mi vida hasta entonces, me di cuenta de lo afortunado que era poder tener esta vida. Había vivido toda una vida de experiencias y todo lo que podía sentir era alegría y gratitud por una experiencia vital tan hermosa. Empecé a llorar de nuevo, pero esta vez de alegría. Empecé a rezar, dando gracias al Creador por todo lo que me había permitido sentir, ver, oler, oír, tocar, amar y experimentar. Di gracias a Dios por todo ello y estaba preparado. Entonces oí una voz: «Mantente sobre la roca». De repente me precipité. Sentí una presión en el pecho y el sonido de un viento fuerte y del agua pasando a toda velocidad por mis oídos. El tiempo retrocedió y de repente volví a toser con fuerza por encima del agua. Tuve una repentina descarga de energía y mis brazos y piernas volvieron a moverse. Me di la vuelta y vi a mi amigo. Volví a buscarme. Le grité que me ayudara a encontrar una roca en la que apoyarme. Confundido, en medio del océano, me ayudó a buscar una roca. A unos 10 metros de distancia encontramos una roca plana, justo a la altura de la cintura bajo el agua, de 1 metro de diámetro. Estaba cubierta de un musgo suave, como la hierba, al que me podía agarrar con los dedos de los pies para mantenerme sobre la roca sin mucha dificultad. La roca era como un pilar, directamente hacia abajo del agua. Mientras estaba ahí, sentí que recuperaba las fuerzas. Mi gratitud por la vida y por todo lo que acababa de experimentar seguía pasando en mi mente. Se me permitía seguir viviendo. Grité de gratitud al cielo y quise experimentarlo todo. 10 minutos más tarde, mi amigo y yo seguimos con Iron Maiden y saltamos por los acantilados con nuestros amigos durante horas y horas. Fuimos testigos del famoso gran tiburón blanco de Maui en esa misma tarde desde lo alto de Iron Maiden. Décadas después, mi familia y yo seguimos viajando a Maui y nadando y buceando en Black Rock Beach. Es nuestro lugar de vacaciones favorito. Los lugareños llaman a Black Rock la puerta al mundo de los espíritus. Cuando nado en ese océano, a veces siento que me llama, como un viejo amigo que quiere que vuelva. O sea que sí murió por lo menos unos instantes. Yo digo, eso me dio a entender que por unos instantes estuvo muerto, o lo que te decía al principio, como que vio esa luz, por llamarlo, decirlo, y algo lo jaló de vuelta. Pues mira, como sea, qué valor el continuar ese mismo día y continuar yendo, ¿no? A ese lugar, pero bueno. Exacto. Pues ¿qué edad tenía? No dice. Al principio mencionaba que era un grupo de chicos como de entre 14 y 16 años. O sea, era un adolescente. Sí, un chamaco, sí. La imprudencia de la adolescencia se da, ¿no? Tal cual, exactamente. Pues bueno, vámonos con esta segunda historia, que es precisamente la que les comentaba que está en el documental o serie de Netflix.
Ajá. Se llama La reencarnación de James Houston. El concepto de reencarnación ha estado presente en la historia del ser humano desde tiempos pretéritos. Es la creencia según la cual, al morir una persona, su alma se separa momentáneamente del cuerpo para después, de algún tiempo, tomar otro cuerpo diferente para volver a nacer en la tierra. Uno de los casos más increíbles relativos a este fenómeno fue el de James Leninger, un pequeño niño que aseguraba que en su vida pasada había sido James Houston, un piloto de caza norteamericano de 21 años que desapareció en acción en 1945 durante un combate en el Pacífico contra los japoneses en plena Segunda Guerra Mundial. Esta historia comenzó cuando el pequeño James Leninger tenía 2 años, edad en que, según relataron sus padres, Andrea y Bruce, comenzó a sufrir de recurrentes pesadillas. Andrea relató que yo lo despertaba mientras gritaba. Cuando le preguntaba qué era lo que estaba soñando, me respondía que un avión en llamas se había estrellado y que un pequeño hombre no podía saltar. Mi madre fue la primera en sugerirme que James estaba recordando tal vez una vida anterior. Al principio dudé bastante, pero con el paso del tiempo empecé a cuestionármelo seriamente. En una ocasión le compré a James un avión de juguete y le enseñé lo que parecía ser una bomba en su parte inferior. James de inmediato me corrigió y me dijo que eso no era una bomba, sino que era un depósito de caída. Yo nunca había oído hablar de un depósito de caída, no tenía idea qué cosa era. Así que le pregunté en qué tipo de avión volaba en sus sueños, y él me dijo que era un avión Corsair, nombre que también me resultó extraño. Por lo demás, a los 3 años de edad, James comenzó a dibujar, con detalle preciso, el mar y batallas aéreas con los detalles correspondientes de las aeronaves utilizados en la Segunda Guerra Mundial, y a los 4 años construyó su propia cabina de avión. Cuando las recurrentes pesadillas de James empeoraron, la abuela del niño sugirió que consultaran el trabajo de Carol Bowman, un terapeuta que afirmaba que los muertos, a veces, podían renacer en otro cuerpo. Con la guía de Bowman, quien afirmaba que los niños no han tenido el condicionamiento cultural y la estratificación sobre la experiencia en esta vida, por lo que sus recuerdos pueden filtrarse con mayor facilidad, Andrea y su marido comenzaron a alentar a James a que compartiera sus recuerdos. La terapia hizo efecto de inmediato, pues las pesadillas no solo comenzaron a volverse menos frecuentes, sino que también el niño comenzó a revelar detalles extraordinarios sobre su anterior vida como expiloto de combate. Lo primero que James dijo fue que su avión era un Corsair y que había sido alcanzado por japoneses y que se estrelló. Además, reveló que el nombre del barco del que despegó era Natoma y que uno de sus compañeros se llamaba Jack Larson. Después de algunas investigaciones, Bruce Leninger quedó estupefacto. Descubrió que los nombres que había pronunciado su hijo eran totalmente reales, pues el Natoma Bay había sido un pequeño portaaviones que combatió en el Océano Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, y Jack Larson era el nombre de un expiloto de combate que había servido en esa embarcación y que aún vivía en Arkansas. Decidido a llegar hasta el final del caso, Bruce visitó a Larson en Arkansas, en septiembre del 2002, y le preguntó acerca del fallecido piloto James Houston. Larson le respondió que Houston había sido miembro de su escuadrón de combate BC-81 y que no podía recordar lo que había pasado exactamente con él, pero estaba seguro de que su avión había sido alcanzado por el fuego antiaéreo japonés el 3 de marzo de 1945, cuando Houston no regresó de su misión y fue declarado desaparecido en combate. Para terminar de completar el rompecabezas, Bruce también localizó en febrero del 2003 a Ann Houston Barron, hermana del fallecido James Houston, quien vivía en la localidad de Los Gatos, California. La señora Houston, luego de varias conversaciones telefónicas, le envió a la familia Leninger varias fotos de su hermano durante el servicio militar. En una de ellas, el joven James Houston aparecía de pie delante de un avión de combate Corsair, el mismo tipo de avión de combate que el pequeño James había mencionado. Solo en ese momento, Bruce se decidió a revelarle a la hermana del piloto fallecido la increíble historia de su hijo y la teoría de que el espíritu de James Houston quizá podría formar parte de su hijo James. La señora Ann Houston, más tarde, le envió a la familia Leninger una carta junto con varios de los efectos personales del fallecido James Houston. La misiva, por cierto, decía en su parte medular que la mujer creía en la historia del niño. Este niño no podía saber tantas cosas relativas a Jimmy, simplemente no podría. Por lo que creo que de alguna manera este pequeño niño es parte de mi hermano, escribió la señora Houston. Todo sucedió hace muchos años y desconozco cómo opera este fenómeno, pero debe haber alguna razón para que haya sucedido así.
Convencido definitivamente de que su pequeño hijo había dicho toda la verdad sobre su supuesta vida pasada como piloto de combate, Bruce Leninger comenzó a prestar más atención sobre los juegos infantiles de este por si salían a la luz nuevos antecedentes. En una oportunidad se percató que James tenía 3 muñecos G.I. Joe, a los que llamaba Leon, Walter y Billy, y tras investigar en los registros de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, descubrió que los nombres no habían salido de la imaginación del niño, y menos aún habían sido puestos al azar. El teniente Leon Stevens Conner, el alférez Walter John Devlin y el recluta Billy Rufus habían sido miembros del escuadrón BC-81 de aire, y por ende habían sido compañeros de James Houston, y se encontraban entre las 21 víctimas mortales del portaaviones Natoma Bay. Cuando Bruce le preguntó a su hijo por qué llamaba a sus muñecos de esa manera, James le respondió, porque ellos me saludaron cuando fui al cielo. La historia, por cierto, no finalizó ahí. Años más tarde, cuando James Leninger ya estaba convertido en un adolescente, asistió a una reunión con amigos y familiares del fallecido piloto. Todos ellos, después de hablar con el muchacho, lo reconocieron como James M. Houston Jr., piloto de caza de la Segunda Guerra Mundial. Esto está súper interesante, lo de la historia que acabas de contar. Te voy a hacer una pregunta. ¿Y tú crees en la reencarnación como tal? Pues como les comentaba en el principio, toda esta situación como que no soy muy creyente. Uh-huh. Esta historia en particular me llamó muchísimo la atención. Como les digo, es la que está ahí en Netflix. Y de hecho, pues salen los testimonios del hijo, o sea, del chamaquito, del doctor, de la hermana, de los papás. Y pues sí, como que analizándolo, digamos que fríamente, y como lo comentábamos hace un rato, es muy difícil, o pues hasta cierto punto increíble, que alguna persona pudiera tener información tan precisa y tan específica de sucesos que ocurrieron en otro tiempo y que nada que ver con él, ¿no? Entonces, pues, digamos que de entrada no creo, pero pudiera ser. Sí, más allá del tema del religioso, porque ya ves que para muchas religiones la reencarnación no es opción, o incluso para otras sí, porque ya ves que para las de Oriente sí es algo real, ¿no? Sí. En lo personal, una vez leí algo que sí me llamó mucho la atención sobre eso, ¿no? Vamos a suponer que sí es real, o sea, que sí, por un minuto todos pongámonos que sí es la reencarnación es real, ¿no? Entonces, obviamente ahorita somos N cantidad de gente mucho más que a un principio, ¿no? Vámonos incluso hasta de hace menos de un siglo, ¿no? Que éramos en el mundo cierta cantidad de gente y ahorita somos 3 o 4 o 5 veces más, ¿no? Más. La persona que habla de esto dice que es un problema que le causa, o sea, entonces, ¿qué somos? ¿Somos una parte diluida de las almas originales, si así lo quieres decir? ¿O cómo, no? O sea, es algo que dice, yo no digo que no sea real, tampoco digo que sea falso, o al contrario, pero eso es algo que a mí me llama, decía la persona que había leído, ¿no? Que me llama la atención. Entonces, nosotros que somos una parte diluida de un alma que se ha dividido en 5 personas para poder, no sé. Continuar. Ajá. Sí, y es algo que dije, sí, tienes razón, o sea, vamos a ponernos por esto, ¿no? Y aparte, del mismo artículo que estaba leyendo, ponen también como diciendo, o sea, nosotros, como que ella misma se contestó, ¿no? Esa pregunta que tenía, ¿no? Porque para el hombre siempre hemos pensado que el tiempo es lineal, ¿no? Uh-huh. Y resulta que pues no necesariamente, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor tú, Miguel, ahora eres quien eres, pero si existe la reencarnación, no quiere decir que cuando reencarnes vas a reencarnar en alguien en el futuro, sino a lo mejor puedes reencarnar en alguien hacia atrás, ¿no? A lo mejor en otra vida tú o yo vamos a ser una mujer china en los 1500. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, pero dice, ¿de dónde venimos? O sea, ¿de dónde viene el alma? O sea, eso es, al final de cuentas, ¿no? Es como que es algo, un tema bastante, no filosófico, sino para debatir. Sí. Que sí, o sea, te pones a pensar, pues sí, tiene razón. Y más allá de la religión o de un tema así, pues
sí es algo que creo que es una de las grandes preguntas de nombre como tal, ¿no? Sí. ¿Qué hay después de la muerte y hacia dónde nos vamos? ¿O ya de plano ya no hay nada? Ya no hay ¿O nada. regresamos a de donde veníamos, al punto original? ¿O volvemos a esta realidad? No sé, ¿no? Es tanto para discutir y todo, ¿no? Pero, como volviendo a la segunda historia, yo he leído bastantes historias bueno, no bastantes historias, algunas historias al respecto, donde, como en este caso, gente que ha reencarnado y sabe cosas y tan fidedignas, tan específicas, que sí es un tema que, pues, por lo menos te pone a pensar, ¿no? Como tal. Sí. Y ya, pero pues sí, muy buenas las dos historias, mucho más la segunda a un nivel personal, porque creo que podemos discutir muchísimas más tiempo de esto. Sí, sí. Cada quien con su forma de pensar muy válida, al final de Sí. cuentas, porque pues mira, es algo que ni tú ni yo ni nadie sabemos hasta el punto que nos muramos. Vamos a saber qué hay más allá de. Y si Exacto. hay algo y si no hay nada, pues ya Pues veremos sí. ese momento, ¿no? Pues vámonos con la última, ya para cerrar el episodio. Y esta historia se llama Mis dos experiencias cercanas a la muerte. Es una historia de Michelle. La primera historia cercana a la muerte ocurrió en 1990. Fue 4 meses después del nacimiento de mi hijo. Tuve una colisión frontal en Amherst, Massachusetts. En realidad, yo era el conductor y mi cuñada estaba en el auto con sus 3 hijos en la parte de atrás. Mi hijo tenía solo 4 meses y estaba sentado en el asiento delantero del automóvil. Mi cuñada se subió al parabrisas y por lo que recuerdo y me dijeron, y lo que sí sé porque su cráneo está deformado hasta el día de hoy, es muy difícil hablar de eso porque me traumatiza hasta el día de hoy. Su cráneo estaba roto. Tenía mi cinturón de seguridad puesto. El tipo nos golpeó tan fuerte que partió el volante por la mitad. Mi parte delantera fue totalmente destrozada. No había forma de que ninguno de nosotros hubiera sobrevivido, si miras la imagen del daño de los vehículos. El espejo retrovisor se arrancó cuando estábamos dando vueltas en el círculo cuando él nos golpeó. Creo que me golpeó en la cabeza con el espejo retrovisor, porque nunca atravesé el parabrisas, pero me aplastó con tanta fuerza que me morí. La razón por la que sé que me morí es porque estaba en la ambulancia, estaba acostada y recuerdo que los técnicos de emergencias médicas estaban a mi alrededor y yo estaba fuera de sí. Estaba entumecido y lo siguiente que supe fue que estaba flotando sobre mi cuerpo. Mi cuerpo estaba acostado en la camilla y mi espíritu, lo que yo llamaría mi espíritu, se elevó por encima. No había ningún cuerpo conmigo. Y vi mi cuerpo tendido en la camilla y recuerdo que intentaron hacerme volver. Yo seguía diciendo, estoy bien, pero no pueden oírme. Y cuando vi mi cuerpo ahí abajo, supe que estaba muerta. Lo siguiente que sé es que estoy en este túnel verde. Fue tan pacífico. Nunca llegué a la luz brillante como han hablado otras personas. Esa luz blanca, he oído hablar de eso en otras ocasiones. Y mi mamá contará su historia, Elizabeth T., quien también tuvo una experiencia cercana a la muerte por una operación de aneurisma. Lo que sí recuerdo es que mientras flotaba por este túnel, escuché a mi hijo, que solo tenía 4 meses y ni siquiera podía hablar. La razón por la que sé que era mi hijo es que recuerdo que empezó a hablar y era la voz de un bebé. Así sonaba después de empezar a hablar. A los 4 meses no debería de haber estado hablando, pero escuché, mami, vuelve. Y cuando regresé, volví a mi cuerpo y tenía un collarín. Pensaban que me había roto el cuello. Recuerdo que volví. Tenía un dolor insoportable. Sin embargo, cuando estaba en el túnel no había dolor. Como dije, no tenía cuerpo y no sentía ningún dolor. Fue muy pacífico, pero cuando regresé a mi cuerpo sentí todos los dolores. Tuve que ir a terapia. Tuve un trastorno de estrés postraumático durante 6 meses y tuve una pérdida de memoria bastante grave. A partir de entonces, aproximadamente 1 o 2 meses después, hubo un accidente en mi camino y, por cierto, no pude subirme a un automóvil después de eso durante mucho tiempo. No pude conducir yo misma y tuve que despedirme del trabajo. No podía conducir porque seguía escuchando el ruido sordo de la colisión. Fue como recuerdo unos 2 o 3 meses después que escuché un boom, el ruido sordo, y estaba en la parte superior de mi camino y estaba en una ruta principal y fui hacia ahí y lo recuerdo, aunque estaba caminando para cruzar la calle para ayudar a estas personas porque quería ayudarlos. Mis piernas se movían, pero era como si mi mente no estuviera funcionando. La verdad no sé cómo explicarlo. Quería ayudar a la gente, pero no podía moverme, estaba congelada. Y eso fue todo. Tuve que ir a terapia. Llegó la ambulancia y entonces los ayudaron. La segunda experiencia fue unos 4 años o 5 después.
en 1997. En ese periodo tuve otro hijo. En el medio había perdido a un hijo. Mi madre explicaría algo sobre esto en su experiencia también. Tuve un aborto espontáneo. No sabía si esto era un sueño. Estaba en medio, dormido, tendiendo a pensar, después de escuchar la historia de mi madre, que podía haber tenido otra experiencia cercana a la muerte, y esta con la luz brillante. Estaba acostada en mi cama y pensé que mis hijos estaban entrando y estaban iluminando mis ojos con una luz brillante. Mi corazón estaba acelerado, recuerdo haber pensado que era el fin del mundo. Estaba teniendo una pesadilla y estaba dando vueltas y vueltas, y luego Dios me habló y dijo: «Hija mía, no es el final del mundo, vuelve y descansa». Pero antes de que él dijera eso, esa luz brillante, la silueta blanca de Jesús o el ángel, era muy pacífica, justo en el borde de mi cama, y me estaba tirando hacia ella. Sentí como si me estuviera atrayendo, como si estuviera saliendo de mi cuerpo y siendo arrastrada hacia esta luz. Y mi corazón estaba muy acelerado. Me recosté en mi cama, y es como si alguien me hubiera abrazado, y esta paz se apoderó de mí y me volví a dormir. Y la voz en mi cabeza me dijo: «Está bien, no es el fin del mundo, descansa, hija». Y me volví a dormir muy tranquilamente. Esa noche fue la noche más hermosa. Ni siquiera puedo explicarlo. Fue muy pacífico. Y esas son las dos historias que tengo cercanas a la muerte. Me llama la atención que en ambos casos es cuando recién acababa de tener un niño, ¿no? Sí. Digo, son casualidades, yo creo, ¿no? Pero que ya 2 veces. Sí. También por ahí hay algunas personas que dicen que cuando ya estás, ya eres una persona mayor y que te vas acercando a tu época final de la vida, empiezas a poder ver o hablar con personas que ya fallecieron y te empiezan a decir que no hay problema, que estés relajado, que vas a estar en un lugar mejor. Ujú. Y que estas personas mayores lo cuentan como si en verdad esta persona hubiera venido y se hubiera sentado ahí junto a ellos y tuvieran tenido una conversación real, o sea, frente a frente. Entonces, pues quién sabe, son cosas muy, muy extrañas que me imagino que hasta que uno no las experimenta, pues como que siempre queda ahí la duda de si son ciertas o no. Sí, mi abuela decía algo por el estilo, que como que te vienen a visitar todo el mundo, tanto vivos y muertos, ¿no? Porque dice que cuando ya se va a morir alguien, como que casualmente empiezas a ver gente que hace mucho que no veías, o sea, en cuestión de gente que todavía vive, o que, como tú dices, ¿no? Que gente ya muy fallecida que se acerca a ti, ¿no? Como para darte un consuelo, tal vez, si lo queremos decir así, ¿no? De, pues no pasa nada, lo que sigue, vámonos a lo que sigue, ¿no? Sí, sí, es un tema bastante complicado, si lo quieres decir así, la muerte, ¿no? Sobre todo porque, pues, al final de cuentas, nadie tenemos la seguridad al 100 de que sí hay algo más allá de esto, ¿no? Pues todo es cuestión de fe, y la fe, pues, es lo que tú quieras creer, ¿no? Exacto. Yo en lo personal, pues, yo creo que sí hay algo más, pero ¿qué es? No lo sé todavía, ¿no? Ujú. No sé si sea el cielo cristiano Que que nos nos han han comentado. que nos han inculcado o comentado, ¿no? Como tal, o a lo mejor te mueves a otra dimensión, o, ¿no? O la reencarnación de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Ujú. O nada. Yo sé que no haya nada después de esta, ¿no? Pero bueno, Es- ya en su momento, creo que lo que más me da miedo es eso, ¿no? Que no haya nada. Bueno, Ajá. no sé. Pero como sea, las 3 historias son muy buenas. La verdad es que muy, muy, muy buenas. Sí. Pues con eso terminamos, así que si gustas despedirnos. Pues muchas gracias a todos. Una vez más, como que este tema nos está dejando como más introspectivos, ¿no? Sí, exacto. Y pues nada. Yo creo que lo vamos a volver a tocar en un momento después, ¿no? Porque es un Ujú. tema con bastante tela que cortar, ¿no? Les agradezco que nos hayan escuchado. Les recuerdo una vez más nuestras redes sociales, ¿no? Para que nos sigan, el correo electrónico para que nos manden sus historias, cazadoresdehistoriaspodcast@gmail.com. Nos pueden encontrar en Twitter como cashistoriasp, @cashistoriasp, nuestro grupo de Facebook, Cazadores de Historias Podcast, nuestro canal de YouTube, Cazadores de Historias. Y pues nada, donde nos estén escuchando, muchas gracias también, ¿no? Ya sea en Spotify, Amazon, Apple, todas las plataformas donde estamos, ¿no?
Miguel, muchas gracias por las historias. Nos has dejado mucho que pensar para este día. Pues ojalá les haya gustado y ya regresaremos dentro de una semana con nuevas historias y algún tema interesante en el que platicar. Va, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.